¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida a un programa más del oficio del artista. El día de hoy, esta serie se engalana con la presencia de Elba Garma. Elba Garma pasó lo que ella llama una infancia normal en lugares emblemáticos del centro histórico del Distrito Federal. Bueno, pues de la infancia, pues yo creo que así como que común, ¿no? No hay relevancia. Yo pertenezco, dijéramos, a clase media. Nací en la Ciudad de México, en el centro, en el Hospital Juárez, el que se cayó en el terremoto. Entonces, y siempre vivimos en el centro, entonces soy chilanga de corazón, auténticamente. Pues siempre nos movimos allá. Soy la hija mayor de, pues prácticamente de mi papá, hija única de mi mamá. Por otro lado tuve más hermanos, o sea, por parte de mi papá. Y pues sí, común, simplemente, ¿no? Es de estudiar lo que corresponde, ¿no? Que si el parvulitos que era entonces, y la primaria, estudié hasta secundaria. Para decir que fui pésima estudiante, realmente me costaba mucho trabajo, en general todo, incluso costura cuando estudié en secundaria, ¿no? Horrible, tenía problemas de que nada más para ensartar la aguja o así. Me dice la maestra, ¿qué cosa es esto? Esos ojales parecen cochinillas boca arriba. Entonces, bueno, fui negada para todos esos, para muchas cosas, definitivamente. Y lo único en donde generalmente sí tuve buenas calificaciones fue en cuestiones de dibujo. Después de secundaria, ya no quise estudiar otra cosa por lo mismo, ¿no? Porque me resultaba muy complicado. Y bueno, a falta de la capacidad para estudiar, que además había muchas limitantes realmente, ¿no? Y vamos, ustedes se dan cuenta de la edad que tengo, y entonces pues las costumbres eran muy diversas. Por decir, las mujeres estábamos muy limitadas. Entonces era así como que o eres maestra, o si no, pues secretaria. Esa era otra opción. Ya en otra variante, pues, bueno, principalmente creo que era casarse. Realmente era la meta, ¿no? Básica para las mujeres. Y así no, pues bueno, pues monja. Pues sí, así como que, ay, pues no, y a mí no me gustaba nada de eso, no me atraía, ¿no? Y entonces para mi papá era angustiante, porque decía, ¿qué voy a hacer contigo? Pues no, nada más nada, no sabía ni cocinar, ni me interesaba hacerlo, ni me gustaban los quehaceres de la casa. Felizmente él descubrió que podía estudiar la carrera de decoración. Entonces me dijo, ay, pues está esto, que una escuela de acá. Ah, bueno, eso sí, como que eso sí me llamó la atención. Y dije, pues entró ahí. Y lo primero que me dieron clases fue de acuarela, de óleo, mezclados con la pseudodecoración, porque realmente me di cuenta que no aprendí nada de eso, ¿no? Pero ahí me fasciné, ahí sí encontré que era una delicia realmente estos, pues bueno, oficio, pero al final de cuentas placeres. Creo que si hubiese nacido hombre, hubiese tratado de estudiar arquitectura. Como me gustan mucho estas cosas de la construcción.
Pues después de que terminé la carrera de decoración, me encontré con el problema de que no había empleo. Eso ya era otra situación en que le pedían a uno experiencia para darle algo, ¿no? Como ayudante de decorador. Y bueno, ¿cómo iba a tener experiencia si nadie me quería dar trabajo, ¿no? Por fin encontré en un espacio de que sí me aceptaban, pero la condición es que tuviera coche. Bueno, entonces estuve otra vez atrapada en la casa, no había nadie, digo, no teníamos carro, entonces así como que pues, no se puede. Y fui a hablar con el director de una de las escuelas, porque estudié en lo de decoración, entonces con él le expliqué la situación y me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, te voy a contactar en una tienda donde venden, bueno, hay cosas para decorar, ¿no? Entonces ya entré ahí con la idea de que iba a conocer decoradores y que por ahí iba a tener las relaciones y pues empecé a vender telas. Estaba en el piso en donde también había lámparas, o sea, realmente todo lo que era para decoración. Llegó una chica allá a Lámparas y se viene una temporada de venta especial, de que llegaron unas lámparas, pues eran con diseño japonés, como lamparitos japoneses, eran de plástico que en ese momento era muy novedoso. Y entonces a esta muchacha y a mí, que éramos, digamos, las nuevas, nos dicen, pues van ustedes a la isla a vender lámparas. Entonces ahí nos mandan a la isla a vender lámparas, vendimos. Sí, impresionante, estaba fascinada. Fue tan impactante la venta que hicimos que nos dieron la plaza. Entonces ya ascendimos. Pero mi papá dijo, ¿cómo? Si ibas a ser decoradora, como vendedora de lámparas. No, no puede ser. Entonces dijo, pues si realmente no es la situación en que se necesite tanto que estés en un empleo y que se necesite la cuestión económica, pues dijo, ¿no quieres mejor estudiar la carrera de pintura? Ah, pues sí, sonó bien, muy bien. Digo, porque además, mientras estuve en la decoración, que les digo que estaba haciendo estos trabajos de acuarela y óleo, empecé a hacer los bodegones y que las ollitas y esto. Y mi papá se impactó, dijo, oh, ¿cómo? ¿Tiene habilidades para algo? Entonces empezaron los cuadritos estos a sustituir las fotos de la prima, de la boda, todo lo empezó. Entonces en la sala ya había más bien jarros, que la florecita, que el paisaje, que etcétera. Pero cuando ingresé a esta tienda, pues bueno, el tiempo me comió y ya se redujo la producción de las pinturas. Entonces, pues hacía, pero ya mucho menor escala, ¿no? El poco tiempo que me quedaba. Entonces mi papá fue cuando dijo, ¿cómo? Pues ya no puedo presumir de que sabes hacer algo. Dijo, y pues no, te voy a presumir de que vendes lámparas. Entonces fue que empecé a estudiar. Pero entonces tenía 21 años. En ese momento todavía era uno menor de edad hasta los 21. Entonces yo sí dependía de las decisiones de mi padre, ¿no? Así que hasta los 21 que ingresé a la Esmeralda, ya a estudiar la carrera de pintura, lo cual fue un cambio radical totalmente en mi existencia, ¿no? Escuchar a la maestra Elba Garma es tan enriquecedor que el tiempo corre, pero a la vez también se detiene ante esta artista que a fuerza de tantos intentos descubrió que su vocación era la plástica. Es una artista que todavía lleva en ella a la niña que sorprende porque todavía tiene la capacidad de asombro. Ustedes compartirán en este recorrido su búsqueda de su identidad, de su estilo, de sus vivencias. Estudié en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda, que era es un espacio dependiente de la SEP, porque aparte está San Carlos,
digamos, San Carlos es muchísimo más antigua, ¿no? Tiene más tradición. No tenía uno más que ir a solicitar el ingreso, pagar la mínima cuota y ya. La única característica es que yo estudié en la nocturna. Entonces las clases eran de 6 a 10 de la noche, eran diario, porque pues así me permitía trabajar durante el día y ya en la noche estudiaba. Bueno, aquí está una imagen de mis papás. Entonces, mi papá era yucateco, mi mamá del estado de Hidalgo, ambos llegaron a la Ciudad de México y entonces ahí crecí en el centro, realmente siempre vivimos alrededor casi de la Alameda, entonces todos los espacios que para mí pues, han sido importantes, pues son todo esto de Bellas Artes, la Alameda, el Palacio, incluso la Merced, la Lagunilla, el Mercado de San Juan, todo eso es un mundo, ¿no? Es una delicia verdaderamente para mi gusto. Bueno, vivíamos en Puente de Alvarado, en una vecindad. Aquí tengo 6 meses. Este es un espacio que está junto del Museo de San Carlos. También, ahí estoy con mi papá. Tengo 1 año. Eran las clásicas fotos que había, de que se iban tomando cada año, ¿no? También aquí tengo 2 años. Como se dan cuenta, unos moños impresionantes. Mi mamá que idea tenía al respecto de los moños, pero bueno. En estoy con mis padres, en la azotea pues ese no era tanto vecindad, era más bien como un pequeño edificio, pero también con patio central. Y pues un espacio común para uno eran las azoteas, porque ahí era donde lavaban y donde tendían. Entonces, si se quería uno hacer como un festejo, eso pues recurría a la azotea. Bueno, no sé si ustedes han oído de Carlos Isunza. Era un fotógrafo bastante reconocido, yo por supuesto allá en México, que pues, muchas imágenes de artistas del cine, también de políticos importantes. O sea, tuvo una muy gran importancia allá. Otras, por ejemplo, de los bailables, era muy común de que salía yo en los bailes. Me encanta bailar, ya no puedo, pero sí lo disfrutaba mucho y supongo que por eso siempre estaba metida en las danzas ahí de las escolares. Chapultepec era el lugar clave a donde iba uno de paseo los fines de semana. Entonces, para mí Chapultepec es muy importante. Entonces, siempre es un lugar que disfruto enormemente. Y el castillo en especial. No me acuerdo si subíamos con frecuencia o muy esporádicamente, pero subir al castillo y desde ahí ver la ciudad y los volcanes era así como lo máximo. Aquí estoy con mis papás cuando cumplí 7. Y, bueno, felizmente ya desapareció el moño, ¿verdad? Sí. Otra cosa que a mi mamá también le interesó siempre es que yo fuera de cabello chino. Yo no tengo el cabello chino y hizo la crueldad, yo creo, de que a los 6 años me hicieron permanente. Y eran unas cosas horribles en que le embonaban a uno un casquete lleno de pinzas con electricidad. Entonces era un achicharradero de cabello espantosísimo. Pues sí, pero mi mamá quería tener su hija china. Xochimilco también. Era otro lugar a donde se iba pues no con frecuencia, porque además tardaba uno horrores en poder llegar. Te tomaba el tren de madera. Entonces lo han visto en las películas en que están los trenecitos de madera y que tenían su palanquita que ahí. En uno de esos era en lo que iba uno a Xochimilco. ¿Cuántas horas tardaba uno en llegar? No lo sé, porque de hecho ya llegar a Portales era lejísimos y ya empezaban las milpas, o sea, los espacios de campo.
Entonces llegar hasta allá han de haber sido las horas enteras, pero bueno, también era rico ir allá y pues que subir a la trajinera, así. Bueno, aquí es cuando hice mi primera comunión, que fue a los 10 años. Pareciera que se fueron 2 primeras comuniones. Esta es realmente la foto del mero día en que hice la primera comunión, pero pues yo no sé qué decisiones tomó mi papá de que no me hicieran también con Carlos Insunza, que les digo. Entonces hubo una segunda foto. Bueno, aquí es una foto con mis hermanos, como se ven, si soy la mayor, la más alta y en el suelo. Ahora ya todos están más altos que yo, pero bueno. Esto ya es en el Jardín de Pujibet de Buen Tono, que es al lado del mercado de San Juan de Letrán, que existía el supermercado grandote ahí en el centro, muy cerca de la Torre Latinoamericana. Era un mercado muy importante, muy grande, dijéramos como hablar de la Lagunilla, más o menos. No llegaba a ser lo que es la Merced, porque la Merced es así el super monstruo, pero la Lagunilla importante, pero el mercado de San Juan era así como el que tenía el prestigio. Así era, muy grande, pero también con muchísima importancia. Siempre también viví cerca de iglesias. Esta toma es desde la ventana de la casa. Entonces, esa era la visión que yo tenía, digamos, de que estábamos, bueno, en este caso estábamos en un departamento, pero estábamos en tercer piso. Y ahí vivimos como 23 años en ese espacio. Y les digo, las torres de la iglesia, las campanas, pues generalmente siempre me quedaron ahí inmediatas. Y después nos cambiamos de otras casas y también nos quedaban cerca iglesias. Entonces sí tiene una importancia para mí esto y la sigue teniendo porque pues, desde aquí oigo perfectamente las de la Merced, la Catedral en Encino. Entonces son espacios que me llegan y les digo que me sigue gustando mucho la azotea. Entonces tenemos la azotea y desde ahí veo las iglesias. Entonces es algo que yo voy jalando, por decir. Ya tengo 14 años. Se podía pensar que era como una muchacha normal, tranquila, con mucho gusto por la vida, por esto, por las cosas, por la naturaleza, pero que jamás se me ocurrió que podía dedicarme a la pintura. Nunca pasó eso por mi casa. Sí, llegaba y íbamos a pasar a Bellas Artes. Me impresionaba, pero pues así como, ¡oh, qué maravilla! Las pinturas, eso. Mi mamá acostumbraba a comprar revistas de la familia, que para hacer los bordados que venían y eso. Y en ocasiones traían imágenes del cuadro X. Recuerdo mucho uno de Rafael, del Divino Rafael. Entonces, que está la Madonna. O sea, los temas eran esos, más de carácter religioso. Entonces eso me parecía bellísimo, pero hasta ahí. Y la otra cosa que también estuvo muy presente en mi existencia ha sido viajar. Mi papá era muy paseador, aparte de que se afectó a bailar, también le gustaba muchísimo pasear. Entonces íbamos con frecuencia de paseo. Entonces, para cuando cumplí 14, que ya estaba cercana a los 15, fuimos a Mérida. Para mí fue a conocer Mérida
Y bueno, pues fue algo excelente, ¿no? Algo novedosísimo. Y otro mundo. Digo, ya es ir hacia el sureste. Yo viajaba con mucha frecuencia al estado de Hidalgo, que les digo que de por ahí es mi mamá. Entonces pues, tenía una imagen de paisaje, pues más de esos magueyes, de los pirules. Pero cuando va uno hacia allá, que le empieza a cambiar todo, y que son los espacios de agua por ahí, por Villahermosa, todo Tabasco, está ahí, que las garzas y las plátanos, la exuberancia, bueno, la misma humedad, ¿no? El calor, es otra cosa, es una magia verdaderamente. Entonces, y ya después fue cuando, les digo que cambió radicalmente toda mi vida, cuando entré a la Esmeralda. El primer día que llegué ahí, nos tocó, por suerte, verdaderamente, un maestro español, radicado en México, tenía muchísimos años, y nos empezó a platicar, no, tantas cosas así que decía yo, pero es que me está abriendo un mundo, pero es que además está como aclarando un montón de sentimientos que estaba, como que les estaba poniendo nombre a todas esas inquietudes, sentimientos que tenía yo adentro, que pues no sabía ni cómo traducirlos, ni de qué se trataba. Entonces como que eso se fue aclarando y lo fue acomodando. Y dije, ay, esto es una maravilla, verdaderamente. Y este es realmente en lo que yo voy a estar, ¿no? Entonces a partir de ahí ya me quedé. Y desde ahí ya. Bueno, ha sido el placer realmente de pintar. Este maestro del que le hablo, que es Benito Meseguer, me sedujo totalmente sus propuestas y demás, con una mezcla ahí rara, porque en esa época todavía tenía yo mucho conflicto interno digamos, de rechazo hacia los españoles, porque pues durante la secundaria que había estado leyendo sobre la etapa de la conquista, eso, y me había sacudido y me había enojado realmente. Y decía, ¿cómo fue eso, no? Y entonces una cultura tan importante como, pues para mí era la azteca, los mayas, etcétera, había sido pues doblegada a grado extremo, ¿no? Entonces realmente estaba yo molesta con lo que sonaba España. Y que me va tocando el maestro español. Bueno, así como que no realmente era un conflicto, pero por otro lado, pues no podía yo dejar de admitir de que lo que estaba diciendo era algo contundente, definitivo, ¿no? Y pues poco a poco pues nos fueron involucrando en esto de la pintura y el dibujo, porque era la combinación, 2 horas de dibujo, 2 horas de pintura. Teníamos un maestro diferente en cada disciplina y entramos 80 alumnos. Les digo que era así como que vaya, inscríbase y ya, ¿no? Y supongo que muchos de ellos lo que pensaban es que, creo que como se sigue pensando ahorita, ¿no? El primer día ya van a hacer la obra maravillosa y van a destacar y cosas por el estilo. Y pues nada, que nos ponen a dibujar 6 meses haciendo cuerpos geométricos. Así como que, y además también los pintábamos. Entonces eran unos cuerpos geométricos que estaban hechizos ahí. Poco a poco nos fueron agregando que el trapito, que el jarrito, pero los cuerpos geométricos ahí estaban siempre. Y entonces empezó la deserción, se iban ya, no, y yo en la disciplina, pues eso había que hacer, pues eso que había que aprender, ¿no? Tal cual. Y hasta ya llegados los 6 meses, nos comenzaron a poner figura humana, pero retrato. Y yo creo que muchos de los chicos, porque principalmente eran hombres cuando ingresé, desistieron porque dijeron, sí, ¿y el desnudo a qué horas, verdad? Entonces, ya dijeron, ya de cuerpos geométricos, ya basta, y ya empezaron a emigrar. Y los demás nos fuimos quedando, y ya pasamos al segundo año, quedamos 40 nada más.
y el maestro, uno de ellos, bueno, cambiaron los maestros y entonces ya uno de ellos, que era el de pintura, por X razón, no sé, le gustaba lo que yo hacía, entonces me decía que era su alumna estrella. Ay, bueno, para mí era así como, pues, qué grato, ¿no? Bueno, entonces sí, pues trataba yo de hacer realmente, seguir lo que las orientaciones de él, ¿no? A lo más. Pero siempre haciendo la figura lo más realista que podía. Eso sí, el material era muy alejado de óleo, ¿no? Entonces, se pintaba con aguacola y pigmentos, entonces hacía uno sus mezclas. Eso es una magia, ¿no? Porque al final es como la alquimia, que se prepara en la superficie y que a veces le queda uno horrible y empieza a caer todo, o se craquela, y bueno, es también un desastre. Entonces, pues bueno, son las experiencias con las que va uno aprendiendo. Ha brillado con luz propia, con una obra donde ha compartido toda su experiencia de vida, sus gozos y su placer de vivir. Después que volvemos a tener al maestro Meseguer y ahí nos empieza a tratar de mover, irnos sacudiendo, como que cada quien se fuera identificando con algo personal, ¿no? Algo muy, muy de uno. Y nos empieza a hablar que del impresionismo y los pintores, que Monet y que Renoir. Y yo decía, ay, no, ¿cómo puede ser esas plastas tan feas? Para mí era tan mal hecho, así nada más, pero ¿cómo puede ser bonito eso, no? Yo lo que quería era hacer imágenes como las que veía en los libros, así tersas y lo más perfecto posible, lo más logrado. Y me decía, maestro, no, pues es que estás equivocada, ¿no? Y yo decía, no puede ser, nada más porque es el maestro, pues le diré que sí, ¿verdad? Pues que él tiene razón, pero me tardé mucho realmente en poder adentrarme a este otro mundo, ¿no? Yo estaba atorada allá, lejísimos. Y bueno, poco a poco fue modificando la idea, por supuesto que el trato con los compañeros, su percepción también fue muy, muy distinta. Y la convivencia con hombres, porque yo no tenía nexos más que, pues digo, mis hermanos que pues, eran mucho más chicos, ¿no? O si acaso mis primos, pero amigos no tenía. ¿No? Sí, mi papá fue muy exigente en esos términos. Entonces ya el nexo con ellos pues, también me fue abriendo otros caminos y ellos también me fueron ahí como haciendo ver de que había otro mundo muchísimo más amplio, ¿no? Entonces que en la pintura no era tan limitada. Entonces, sí, realmente me costó trabajo, pero bueno, por fin supera esa parte. Y después, este mismo maestro vio de continuar con nosotros según íbamos avanzando de grados. Y dice, pues vamos a pintar este abstracto. Le dije, ay, no, maestro, eso sí, no. El abstracto para mí no es nada, ¿no? Yo no percibo eso, ni lo siento, pues para mí son manchones y se acabó. Y me dijo, no, es que tienes que entenderlo, verlo, para que realmente lo valores y para eso tienes que hacerlo. Ay, no puede ser. Pero bueno, y aparte me dijo, te voy a limitar la paleta, porque también la paleta tenía yo tendencias a determinados colores y eso era lo que usaba con muchísimo más frecuencia, ¿no? Me acababa los tubos de un X color y dijo, no, prohibido ese color. Dije, ¿cómo, maestro? Dijo, no, y tienes que cambiar, entonces ahora vas a usar un color que nunca usaba, o que lo usaba así en mínima parte. Entonces, ese nada más vas a usar, y abstractos. Lloré, auténticamente lloré. Porque no puede ser que me haga esto, pero pues bueno, como les digo, al final la obediencia era primero. Y
sorpresa realmente para mí, porque uno de los trabajos no es abstracto absolutamente, pero bueno. Me dice Juan, hay un concurso ahí en la Ciudad de México. Pues ahí vamos, llevamos los cuadros, yo te ayudé y los llevamos. Y pues uno de ellos gané un tercer premio. Dice, ¿cómo? Con esa cosa que yo no lo sentía de plena. Y con el otro, que también fue un suceso un poco extraño, porque la secretaria me dice, el título, generalmente para los datos, ¿no? Yo, ¿quién sabe? Y así como, pues quién sabe, nunca se me ocurrió que tenía que ponerle un nombre, ¿no? Entonces le ponen, ¿quién sabe? Entonces el título, ¿quién sabe? Bueno, pues así quedó. Que por cierto, ese cuadro después dije, ya con los muchos años estoy aquí, recapacité un día y dije, bueno, ese cuadro, ¿qué se hizo? El que ganó el premio, pues ya sabía yo que se quedaba, ¿no? Para los promotores del concurso, pero el otro no. Entonces, ¿qué cosa había sido de él? No tenía idea. Y no hace demasiado tiempo que el esposo actual de Otto Granados sí, nos contacta y nos dice, oigan, fíjense que vi unas obras de ustedes en el museo de ahí de Chile. Digo, sí, pues es que todavía no éramos estudiantes cuando nos invitaron a participar en donación de obras para que se creara el museo. Todavía estaba Salvador Allende y bueno, pues sí, que el movimiento y todas estas cosas, ¿no? que había de efervescencia en ese momento. Y pues sí, hay que mandar obras. Y entonces ella nos dice, fíjese que les traje catálogo. Y yo me acordaba que había enviado una cajita, hice mucho tiempo collage objeto, es una cajita de muerto, muy pequeñita, y ahí metí los objetos, unos juguetes y en fin. Entonces me acordaba que había donado. Entonces ya nos trae el catálogo, lo abro y veo, ahí está la cajita, y dije, ¿cómo todavía existe? ¿No la han tirado? Bueno, pues pero voy viendo el cuadro del quién sabe. Y dije, ¿cómo? Ese no me acordaba que lo había donado también. O sea, pues yo simplemente me quise deshacer de ese cuadro porque no me interesaba. Y resulta que está allá expuesto en Chile. Al final le agradezco al maestro, que además me lo dijo en su momento. Me dijo, Elba, tienes que hacer el abstracto porque después vas a ver hacer tus mismas cosas, pero las vas a ver de otra forma y vas a hacer algo distinto. Y realmente se lo agradezco enormemente. Aunque en esa ocasión lloré, valió la pena, porque realmente aprendí a valorar el abstracto. No lo hago porque no lo sé hacer auténticamente, pero sí encontré la dimensión que tiene. Por supuesto, el buen abstracto. Mi visión era el clásico, pero al clásico absoluto vámonos hasta los 1500, así. Esa era la percepción que yo tenía, porque le digo que de chica, pues si acaso había ido a Bellas Artes, en donde veía los cuadros de tipo religioso, ¿no? O que temas bíblicos principalmente eran lo que estaba expuesto ahí. Entonces eso era lo que me llamaba la atención, y así como que decía, ay, cómo pintar como esas figuras humanas, y para mí era así como la perfección, ¿no? Ya en la Esmeralda pues se fue modificando un poquito por las mismas técnicas que utilizábamos, entonces aunque quería yo que quedara liso, no, más imposible, ¿no? Por el mismo pigmento y la dureza de la goma. Ya después nos fueron dejando entrar al óleo, entonces ahí sí como que ya eso sí se resbalaba más sabroso. Y en un momento determinado me fui topando con el surrealismo. Entonces, dije, no, pues es que esto está re bonito, que son cosas imaginarias. Entonces
Sí, eso de la invención, una creación de cosas, de lo que es el pensamiento, los sentimientos, o sea, ese mundo me pareció muy mágico y empecé a tratar de hacer cosas surrealistas. Me fui un tramo por ahí, pero después me encontré con el collage. ¡Uy! Se me hizo mágico. También así que las cajitas llenas de objetos y cositas, como soy muy tilichenta, entonces dije, ay, qué maravilla, puedo usar objetos, y empecé a trabajar collage. Entonces cosas pegadas y elementos y ya sea de recorte y combinar y con objetos y el encajito. Bueno, porque aparte soy muy cursi. Y ya empecé a hacer otras cosas, bueno, sí el collage, pero ya un poco variado, con otra búsqueda, ya era como más de estar adentrándome en cosas, en querer decir algo, no nada más en el disfrute de acomodar, sino que de traducir sensaciones o sentimientos, traducirlos a imágenes. Les digo que me gusta mucho viajar y en los viajes siempre me gustaba tener contacto con los seres cercanos, ¿no? O afectivos y contarles lo que estaba yo viendo, lo que se estaba haciendo. Por supuesto que en esos tiempos lejanísimos no había internet ni nada de esos aparatos, o sí los empezaba a existir, pero eran inalcanzables para uno que no tenía medios económicos para conseguirlo. Entonces, pues simplemente existía el correo, así que había que mandar postales, las cartitas, la postal en donde viene la imagen de lo que estoy viendo, dónde estoy yendo, mira que estoy aquí, y ya vi esto, el otro, lo otro. Y tenía un familiar que trabajaba en correos y una ocasión me dijo, no mandes las postales sin sobre, porque hay muchos que cuando llegan las postales, o sea, de los trabajadores de ahí, se las quedan, si les gustan se las quedan. Y en uno de los viajes dije, ay, los sobres realmente tienen una importancia para mí. Y había visto un dibujo, era, en Bélgica, en que me había llamado la atención porque recuerdo que era un teléfono, porque era bastante grande, los teléfonos de antes, de bocina, que se colocaban, y era recortado. Entonces era la forma del teléfono y ahí estaba el dibujo. Y yo dije, ay, está muy atractivo esto, ¿verdad? Esto de que recorta. Y dije, pues así como que, ¿por qué no recortar? ¿Por qué no hacer esto? Y ya les digo que con la mezcla de los sobres dije, ya sé, voy a utilizar los sobres, porque realmente es un elemento que me gusta, y voy a meter imágenes ahí y les voy a recortar. Entonces comencé a hacer esta parte de salirme del rectángulo del cuadrado, o sea, simplemente de que viene esta parte sinuosa, que me gusta muchísimo porque dijéramos que es como romper con lo establecido. Les digo que por un lado soy así como disciplinada, obediente y eso, pero por otro lado protesto. Si no me estoy de acuerdo, protesto. Entonces, que si esto se tiene que hacer porque es lo acostumbrado, pero si no estoy de acuerdo, digo, no. Entonces, esa ruptura creo que es donde la traduzco a los bastidores. Y poco a poco fui descubriendo que con el sobre, aparte de que emergía la imagen, pues podía yo cambiar de ubicación, ya fuera saliendo, ya fuera encima, ya fuera volteada para un lado o para otro, o sobreponer imágenes. Mi papá era así como judío errante, nos cambiaba cada rato de casa, por eso vivía en muchos espacios alrededor, les digo que prácticamente de la Alameda Central. Y una de ellas fue en la calle de la Esmeralda, que estaba, en este caso sí era una especie de casa
casa de dos tipos. Nosotros vivíamos en la planta baja, encima había otros vecinos. Y estábamos a media cuadra de la escuela de la Esmeralda. Por la parte de enfrente de la escuela está el Panteón de San Fernando, en donde está enterrado don Benito Juárez. Eso tiene importancia. Y hay una arcada ahí, un pasillo realmente atractivo, ¿no? Pues muy antiguo. Y mi mamá siempre ha sido muy miedosa. Entonces eso de pasar por el panteón nunca le hizo feliz. Pero cuando teníamos que cruzar hacia allá, básicamente estaba la casa del mismo lado que donde estaba la escuela. Pero ella prefería cruzarse y pasar por el lado del panteón, por no pasar de la Esmeralda, por enfrente de la escuela, y me decía, no voltees, porque ahí están los malvivientes. Y bueno, entonces, pues no, ahí iba yo muy derecha, así como que, bueno, pues sí, medio de reojo llegaba yo a ver cuáles eran los malvivientes. Por supuesto que eran los estudiantes de la Esmeralda, que estaban ahí sentados afuera en la banqueta o en la calle, muy clásico de cualquier pintor, ¿verdad? Que se sienta donde sea, no le importa mayor cosa. Supongo, no sé con certeza porque nunca lo he curioseado, que a lo mejor en esa época Frida Kahlo daba clases ahí. Y por supuesto que seguramente muchos de los prestigiados nombres que hay de los artistas mexicanos estudiaban en ese momento ahí, ¿no? Pero bueno, el caso es que mejor mi mamá me lleva por el lado del panteón que vaya. Imagínense cuando entro a la Esmeralda a estudiar, para ella fue así como drama. Yo recuerdo que lloraba la mujer, pero ¿cómo iba yo a entrar ahí? Pero como les digo que pues yo pertenezco a una generación en que el machismo era el absoluto, ¿no? Entonces lo que dijera mi papá era la ley. Entonces, pues si mi papá había dicho que entrar a la Esmeralda, pues entré a la Esmeralda, ¿no? Y en el momento en que empezamos a tener figura humana, pues ya les digo que comencé por el retrato y poco a poco íbamos dibujando más que ya la figura completa y así íbamos avanzando lentamente, pero como dice, continuamos. Y recuerdo que en la ocasión que dice, bueno, ahora vamos a tener modelo masculino, ¿no? Y me impactó totalmente el hecho de que, pues, sube pues era una mesa redonda, recuerdo que estaba al centro del espacio, y está el hombre ahí con una capa hasta el suelo, creo que como charmés o algo así. Y yo lo sentía así como los luchadores de la Coliseo, que alguna vez también viví más o menos cerca de la Coliseo, y me toca así de espaldas y veo aquella capota y esto que con una boina traía el hombre. Y pues ya le dice el maestro que pues ya que nos preparó para que le hice el dibujo y que era cómo lo debíamos tomar, etcétera. Bueno, entonces ya el hombre suelta su capa, se quita la boina y sale una melena así china impresionante. ¿A qué cosa? ¿Pero qué es eso? Bueno, entonces a dibujarlo, ¿no? Por supuesto que cuando está uno haciendo eso, la percepción cambia, ¿no? Es simplemente un elemento en el que tiene luces, sombras, volumen y ya. No es más, ¿no? Es un juego ahí verdaderamente que a ver si tiene uno la capacidad de trasladar eso que está viendo a la superficie de papel, ¿no? Y se va enterando mi madre que tenía desnudo. Volví a llorar. Sí, no como su hija, oye, que pues bueno, siempre me tuvo así como que en capelo. Entonces la que no debía voltear a ver a los malvivientes. Y les digo que pues sí, fueron muchísimas experiencias las que tuve ahí, pero todo fue cambiando al paso del tiempo. Bueno, como mi papá no estaba muy de acuerdo a que yo saliera, a pesar de que vivíamos en vecindades en donde la muchachada se juntaba en los patios. Había vecindades que tenían 2, 3 patios, entonces
pues que los patios, que vamos a jugar en el patio sultán, no sé qué. Y mi papá no estaba muy de acuerdo en eso, entonces prefería que entraran a la casa a jugar a que yo saliera. Por supuesto que era mínimo el que entraba, ¿verdad? Porque pues, como que no estaban ni habituados y pues, siempre tenían temor de por qué allá dentro de la casa, en fin. Entonces mi contacto para el exterior pues no era fácil. Y poco a poco pues mi mamá se fue habituando a que los amigos, entonces ahí cantidad, era el centro de reunión la casa porque además vivíamos en ese momento del otro lado de la Alameda. Entonces, en un lado estaba la Esmeralda y en el otro extremo era donde nosotras vivíamos. Les digo que en un edificio de 3 pisos, así es que vivíamos allá y entonces era como enfrente del edificio estaba una tienda de pintura, de material de pintura, que era donde generalmente nos surtíamos. Entonces, para los que iban allá, pues iban a comprar y de paso nos visitaban. Entonces, permanentemente había el contacto ahí. Y pues ya, yo les digo que del primer año al segundo, pues bajó del doble, digamos, la población estudiantil de nosotros. Y poco a poco pues nos fuimos concentrando. Y de hecho, desde el principio, como éramos muchos, nos habían dividido en 2. Entonces, un grupo era de la A a la X letra, por apellidos, en un área, y los otros siguientes en la otra. Por nada más nos dividían una mampara en donde guardábamos nuestras tablas, donde dibujábamos y pintábamos. Y ahí en ese sector, entre varios de los compañeros, estaba también Juan. Él porque pues, él es de la C. Y pues ahí son de estas personas que a mí bueno, yo creo que no solamente a mí, sino en general, destacaba por su estatura. Generalmente los del distrito en ese momento somos chaparritos. Y pues Juan así como que sobresalía enormemente por lo alto y era extremadamente delgado. Entonces, pues era todavía más notorio. A mí era de estas personas que me causaba, podía decir, ternura, porque decía, ay, este muchacho tan grandotote y tan callado, y tan así como tan encogidito, no sé, lo veía yo como que estaba extraviado, dábale esa sensación. Él había también recién llegado de aquí de Aguascalientes, pues no sé si realmente se sentía perdido allá en ese monstruo de ciudad. Entonces sí, lo que se empezó a juntar, pero con el grupo de los más jovencitos. Y pues yo empecé a tener más nexo con otros que eran como los más efervescentes.